Buenas tardes a todos, muchachos. Vamos activando la cámara, por favor. Ujú. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Listo. El día de hoy tenemos que trabajar un repaso, chicos, de los últimos 4 temas, que es bastante, ¿no? Es bastante. A ver, vamos a ver qué tal les ha ido, ¿no? Para poder ver también cómo van ustedes avanzando, les pido que por favor participen a través de los mensajes, ¿sí? A través del chat. Muy bien. A ver. Ujú. El primer tema que tenemos que repasar es el tema de Sicán. Ujú. Recuerden que la cultura Sicán, por ejemplo, es también denominada como Lambayeque y es una cultura propia de qué periodo, chicos. ¿A qué periodo pertenece esta cultura? ¿Recuerdan? Según la división de John Rowe, vendría a ser qué periodo. ¿Recuerdas? Ujú. A ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Intermedio tardío, chicos, ¿qué pasó? Intermedio tardío. Uy, uy, uy. Sicán, Sicán. Horizonte medio sería Tiahuanaco, Guari. Ya ves, ya ves. Y es fácil, ¿no? No estaba difícil. ¿Pero por qué? Porque incluso en encabezado está, chicos. Aquí, intermedio tardío, ¿ya? Recuerden que este periodo para Luis Guillermo Lumbreras, recuerden que este periodo para Luis Guillermo Lumbreras se le da otro nombre, ¿verdad? ¿Qué denominación le da? A ver, Lumbreras, ¿qué nombre le da a este periodo? Estados regionales, claro que sí, muy bien, excelente. Estados regionales. La cultura sicana es una cultura ubicada en la costa norte, específicamente en Lambayeque. El descubridor de esta cultura fue Rafael Darco Joyle, arqueólogo peruano, ya fallecido. Bueno, el origen de la cultura sicana se explica a raíz de un mito. No sé si ustedes recuerdan el mito de Nailán, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Nailán, que viene del mar, ¿no? Y que, bueno, ayuda a organizar la sociedad en la costa norte, y después de esto le salen alas y se va volando. Ese es Nailán, llamado también el hombre pájaro. Recuerden que los habitantes de Sicán representaron a Nailán en una especie de cuchillo ceremonial. ¿Te acuerdas cómo se llama ese cuchillo ceremonial que los Sicán crearon? Y que después, obviamente, y que después obviamente va a terminar muy bien por ahí, excelente. El Tumi, muy bien, excelente. El Tumi, muy bien, Alison, excelente, muy bien, vamos. Excelente, muy bien, Leva. El Tumi o cuchillo de Íllimo. Pero tengan cuidado, no a todos los Tumis le llamamos cuchillo de Íllimo. Solamente al Tumi encontrado en un poblado llamado Íllimo en Lambayeque. Los Tumis, por ejemplo, de Chimuno se van a llamar cuchillo de Íllimo. ¿Ya? Eh, y bueno, también recuerden que la actividad económica más importante para ellos fue sin duda la agricultura. Sí, la agricultura fue la actividad principal. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de arquitectura, cuando hablamos nosotros de arquitectura, la capital de la cultura chica fue la ciudad de Batán Grande. Esa fue la capital, no te vayas a olvidar. Ujú. Ahora, hay otras construcciones importantes, por supuesto, como Waka el Loro o Waka el Oro, donde Izumi Shimada, un arqueólogo japonés, encuentra en el año 89, descubre la tumba de un gobernante de esta cultura, el llamado señor de Sicán. No confundir con el señor de Sipán. Tanto el señor de Sicán como el señor de Sipán, ¿no? Son hallazgos muy importantes del Perú antiguo. El señor de Sipán, ¿a qué cultura estaba relacionado? ¿Se acuerdan? Señor de Zipán, mira, sabía ya.
Ya sabía, me preocupa, me preocupa. Muy bien, disculpe, muy bien Toledo, muy bien Leva, muy bien Jara, Moche, muy bien. Oye, dime, si el señor de Sicán, de la cultura Sicán, fue descubierto en Lambayeque, la pregunta es, ¿dónde se descubrió al señor de, en qué lugar se descubrió, por ejemplo, al señor de Zipán? ¿En qué departamento? Si el señor de Sicán lo descubrimos en Lambayeque, el señor de Zipán, ¿dónde lo vamos a descubrir? ¿En qué departamento? ¿Dónde se descubrió? Uy, 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 uy. A ver, muy bien, por ahí Leva, me dice por ahí. Ya, por ahí me responden La Libertad. Muy bien, Cruz, también Chiclayo. Muy bien. Ujú, ujú. Ya, uy, uy, uy. Hay algunos que no se atreven, todavía están pensando. No busquen la respuesta en Google, por favor, chicos. A ver. Claro. Se encuentran también en Lambayeque, en Chiclayo, pues, en Chiclayo. ¿Ya? Claro, ambos están ubicados en Lambayeque, tanto el señor de Zipán como el señor de Sicán. Pero Zipán es moche, Sicán es de la cultura Sicán o Lambayeque, pues, ¿no? Muy bien. Ahora debemos también recordar, por ejemplo, algunas características respecto a la cerámica. Recuerden, la cerámica de la cultura chimú es una cerámica de tipo monócroma. ¿Qué significa eso? Que venía teniendo, utilizando un color, no te vayas a olvidar. Venía utilizando un color específico, el color negro, el color gris, por ejemplo, el plomo, uh-huh, y destaca la presencia del llamado guaco rey. Recuerden que el guaco rey es un guaco que representa en la parte frontal superior, ¿no? En el llamado pico estribo, el rostro del gobernante, o mejor dicho, del fundador legendario, Nailán. Uh-huh. Ahora, en metalurgia, recuerden, ellos trabajan bastante la aleación de cobre y estaño, logrando la tumbaga. ¿Te acuerdas qué cosa fue la tumbaga? La tumbaga es una aleación especial para poder facilitar el moldeado, por ejemplo, del oro. Se terminaba realizando esto. Por otro lado, hay varias técnicas que los SICAN emplean en la orfebrería. Por ejemplo, utilizan técnicas como el martillado, ¿no? El plateado, el laminado, que son técnicas que también se veían a desarrollar en la cultura chimú, no te olvides. ¿Qué pasó con los Sicán? ¿Qué cultura los terminó sometiendo? Hay una cultura que conquista, obviamente, a los Sicán. ¿Se acuerdan? De qué cultura estamos hablando? Los Chimú, muy bien, excelente. Ahí está, la conquista de los Chimú. Y bueno, ahora tenemos que recordar algunos puntos importantes sobre Chimú. Por ejemplo, ¿dónde se ubicó esta cultura? La cultura abarca, su centro estuvo en La Libertad, pero logra expandirse, recuerden. Por el sur se expande, ¿no? A Ancash, incluso el norte de Lima hasta Caraballo, y por el norte llega a abarcar Piura y también Tumbes. No te vayas a olvidar, abarca Piura y también Tumbes. El origen, el origen para explicar, por ejemplo, el origen o el inicio de Chimú, tenemos que centrarnos nosotros en un mito, pues, el mito de Tacainamo. Recuerden que este mito de Tacainamo es exactamente igual al mito de Nailán, es el mismo personaje, solo que los Chimú uh-huh, cambiaron el nombre al fundador, copiaron entonces, adoptaron la cultura sicán, sí, después de someternos, los chimú van a copiar el mito del origen sicán, adaptándolo obviamente a sus propias necesidades. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, uh-huh, debemos también tomar en cuenta la economía, pues, economía, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de economía debemos tomar en cuenta algunos puntos. Primero que nada, ¿cuál fue la principal actividad económica de Chimú? La principal actividad económica, sin duda, fue la agricultura. Ellos crearon, por ejemplo, algunas obras hidráulicas, como por ejemplo, hay unas chacras hundidas que servían para sembrar totora, por ejemplo. A ver, ¿cómo se llaman esas chacras hundidas que eran empleadas para el sembrío de totora? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Leva, muy bien, Toledo, excelente. Muy bien, ¿nadie más? Son los huachaques, no te vayas a olvidar, los huachaques. Muy bien, Quito, excelente, Jara. Muy bien, los huachaques. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, uh-huh, cuando hablamos, por ejemplo, de economía, otras actividades complementarias fueron la pesca y el comercio. Ahora, hay un personaje
hay un historiador llamado Waldemar Espinosa Soriano que plantea, señala, ¿m? Eh, que señala la importancia, por ejemplo, de las llamadas achitas de cobre en la economía de los chimú. ¿Qué dice que fueron las achitas de cobre, según él? A ver, ¿qué podrían ser estas achitas de cobre? ¿Qué función tenían? ¿Te acuerdas o no? A ver. Muy bien, Jara, excelente, excelente. Muy bien, Toledo, claro, un medio de intercambio, ujú, una posible moneda. Él plantea, esto puede ser unas monedas utilizadas por los chimú, aunque obviamente no hay forma de demostrar esto, aunque no hay manera de demostrar esto, chicos, debemos tomar en cuenta que es importante, ¿no? Sobre todo la agricultura para ellos en el aspecto económico. Si hablamos de la política, debemos señalar algunos puntos específicos. Por ejemplo, el tipo de gobierno que tuvieron ellos. Recuerden, ellos desarrollaron un gobierno imperial. Según Valdemar Espinosa, los Chimú, por su gran expansión en la costa, formaron un imperio costeño, un imperio costeño. Ahora debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, algunos puntos en particular aquí. Por ejemplo, cuando se habla de la arquitectura, la capital de los Chimú, Sidesicán, su capital era Batán Grande, la cultura Chimú tuvo como capital a la ciudad de Chanchán. Pregunta, ¿cuál es la importancia de Chanchán? ¿Por qué es importante Chanchán, no, dentro del plano histórico o arqueológico? A ver, ¿cuál es la importancia de esto? A ver. ¿Recuerdas cuál es la importancia? ¿Es una fortaleza? No, no es una fortaleza. No es una fortaleza. A ver, ¿por qué es importante? Es la ciudad o ciudadela, no te olvides, de barro más extensa de América prehispánica. Muy bien, por ahí Toledo, excelente, excelente, claro. Sí, es la ciudad de adobe o de barro más grande de América prehispánica. No te vayas a olvidar de este punto. Importante tomarlo en cuenta. Ahora, también debemos, por ejemplo, recordar nosotros otras construcciones de los Chimú, por ejemplo, la Huaca del Dragón o la Huaca Arcoíris, ¿no? Que también se le conoce así. O Paramonga, que es una fortaleza, esa sí es una fortaleza, que sirve de resistencia frente al ataque de los incas en la última parte de la existencia. Ahora, ¿se acuerdan que las construcciones Chimú venían teniendo frisos? ¿Se acuerdan qué cosa eran los frisos? A ver. ¿Alguna idea por ahí? A ver. Ya, muy bien. Ujú, ya. Claro, era una forma de decoración que venían teniendo las paredes, ¿no? Recuerden, se decoraban las paredes utilizando diseños en alto y bajo relieve, ¿verdad? ¿Qué tipo de diseños, por ejemplo, decoraban esto o eran empleados en estos frisos en Chan Chan? ¿Te acuerdas? ¿Qué tipo de relieves? Ujú. Muy bien, diseños de peces, aves, excelente. Figuras geométricas también. Ya, importante tomar en cuenta eso. Muy bien, por otro lado debemos también señalar la cerámica. Cerámica, sí, recuerden, la cerámica de la cultura chimú es una cerámica monócroma. ¿Eso qué significa? Que empleaban un solo color, plomo negro o gris, sigue siendo color oscuro el predominante. Ahora, hay varias formas de cerámica chimú. Hay huacos eh, que tienen la característica en la forma de chavín, es decir, base plana, cuerpo globular, hace estribo, un pico gollete. Pero también, aparte de encontrar esto, miren, base plana, cuerpo globular, el hace estribo y un pico gollete similar a chavín, encontramos también cerámicas de Chimú que emplean la base tipo pedestal en el cuerpo lenticular o acalabazado, dos picos divergentes y un asa tipo puente. No te vayas a olvidar, un asa tipo puente. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta la orfebrería. Orfebrería, sí. Cuando hablamos de la orfebrería, por ejemplo, debemos señalar que esta viene a ser, ¿qué cosa?
el arte que consiste en elaborar adornos o joyas en base a metales. Y aquí destacan sobre todo dos culturas, dos sociedades, la sociedad Moche y la sociedad Sicán, como influencia previa al desarrollo de la orfebrería chimú, no se olviden. Ahora, ¿qué copian, por ejemplo, de Sicán? El tumi, la creación del tumi, las máscaras funerarias, ¿no? El uso de la tumbaga, no te olvides. Y bueno, cuando hablamos de religión, los chimú se caracterizaron por ser politeístas. Politeístas, sí, adoraban a diversos dioses, siendo el dios más importante, ¿cuál? Muy bien, te adelantaste. Excelente, muy bien, sí. Siendo el dios más importante, ¿cuál? ¿Cuál era la deidad más importante? Muy bien, Ramos, muy bien por ahí, Toledo. Claro, la diosa de la luna, chicos. O sea, Shi, ¿ya? También adoraban, por ejemplo, al sol, a quien llamaban Chan, al mar, a quien llamaban Ni. Ahora debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, que ellos eran orfistas. ¿Qué significado tiene este término orfista? ¿Recuerdas? ¿Qué significa orfista? ¿Qué quiere decir orfismo? A ver. Muy bien, Urbino, excelente. Muy bien, García. El orfismo no es otra cosa, chicos, que el culto a los muertos. Sobre todo rendían culto a los gobernantes muertos. Aquí se habla de un elemento muy importante para esta cultura, que también los incas van a tener, por cierto, el malqui. ¿Te acuerdas? ¿Qué es el malqui? Se le considera malqui al cuerpo, ¿no?, de un gobernante fallecido, ¿no? Lo que comúnmente se dice aquí como momia, pero en verdad es muy distinto, ¿no?, bueno, a la momia propiamente dicha, ¿no? Que se ve en el caso de Egipto, ¿no? Esos son en verdad las momias. Pero bueno, también destaca en la silografía, al igual que los chincha, al igual que los chincha, sí. ¿Qué cosa era la silografía? ¿A qué se denominaba como silografía? A ver, demuéstrenme, vamos, su habilidad. Muy bien, Toledo, excelente, por ahí Ramos, que era la silografía entallado en madera. Sí, chicos, es el trabajo que consiste en hacer esculturas en base a madera. Por ejemplo, se elaboraban grandes esculturas con forma de soldados, diseños, por lo tanto, antropomorfos, figuras humanas. No te vayas a olvidar, importante tomar en cuenta esto. ¿Y cómo llega la cultura chimú a su fin? ¿Cómo es que los chimú, mmm, se puede decir, desaparecen? ¿Cómo es que esta cultura llega a su fin? A ver. Claro, los incas terminan invadiendo a los chimú. Los incas al mando de Tupac Yupanqui, las tropas incas al mando de Tupac Yupanqui toman Chanchán, la nobleza escapa a Paramonga, los incas llegan a Paramonga, terminan desviando, ¿no?, los ríos, los canales que los chimú tenían para abastecerse de agua en esta construcción. Y bueno, el último jefe chimú, el último Siequich, el último emperador chimú, o el último Chimu Cápac, ¿no?, si tomamos en cuenta el término en quechua utilizado por los incas para designar a este personaje, se rindió. ¿Y fue ejecutado? No. Recuerden que los incas convirtieron a este líder chimú, a Minchan Caman, en un curaca, en un noble, pero un noble de privilegio para los incas, ¿no? Recuerden, en la época inca existían dos tipos de nobleza, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Muy bien, sigamos avanzando. Después de haber visto Chimú, podemos pasar a desarrollar los incas. Hay algunas cosas importantes que debemos, por ejemplo, conocer nosotros de los incas en un comienzo. Lo primero que nada debemos nosotros recordar a qué periodo pertenece esta cultura, la cultura de los incas, chicos. ¿A qué periodo? A ver. Muy bien, excelente. ¿Horizonte tardío o intermedio tardío? A ver, ¿qué me responden? Porque hay varios que me están respondiendo intermedio,
tardío, otros me están poniendo horizonte tardío. La respuesta es ambos periodos. Ambos periodos. Los inicios de la cultura inca se encuentran en el intermedio tardío, la etapa preimperial, para que me entiendas. Ya cuando se habla del imperio incaico, esto sí abarca el llamado horizonte tardío. Y bueno, por ejemplo, podemos señalar el origen. Para explicar el origen de los incas hay dos leyendas que nos tratan de explicar esto. Sí, el origen de los incas se explica a través de leyendas y a través de un origen histórico. De las leyendas se obtiene la interpretación histórica. Podemos decir que las leyendas que explican el origen de los incas vienen a ser la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. En primer lugar, recuerden, esto va a terminar siendo recopilado por el Inca Garcilaso de la Vega en la obra Los Comentarios Reales de los Incas. No te olvides que la Pacarina, o sea, el lugar de origen de los incas, según esa leyenda, era el lago Titicaca. Y el dios que participa en esta leyenda es el dios Inti. La importancia de la leyenda es tratar de mostrar a los incas como un pueblo o como una sociedad civilizadora en la región del Cusco. Una cultura que logra imponerse sobre otros pueblos en el Cusco, pero no solamente imponerse por la fuerza, sino también culturalmente. Es decir, en la leyenda se muestra a los incas como una sociedad más avanzada, que incluso estos fundadores incas, Manco Cápac y Mama Ocllo, les enseñan a los pueblos del Cusco a cultivar el arte de la textilería, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también tenemos el caso de los hermanos Ayer. Debemos tomar en cuenta esto. Los hermanos Ayer, profesor, sí. Recuerden que esta leyenda fue recopilada por el cronista Juan de Betanzos, cronista español, en su crónica u obra llamada Suma y Narración de los Incas. Suma o Narración de los Incas. Ahora, la leyenda cuenta la historia de cuatro hermanos, ¿te acuerdas? Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco, que tienen una misión. Ellos salen de la cueva Capac Toco del Cerro Tamputoco, ubicado en la región de Pacarictambo, y enviados por el padre, su padre, el dios Huiracocha, tienen la misión de fundar, ¿sí? Tienen la misión de fundar una ciudad. Pero entre dos hermanos van surgiendo diferencias y solo uno de ellos funda la ciudad del Cusco. Ese hermano es Ayar Manco, que sería el mismo Manco Cápac de la otra leyenda. Entonces, la rivalidad entre hermanos se puede entender como las diferencias que existían entre diversas tribus en el Cusco. Y el hecho de que Ayar Manco sea el único que funde el Cusco, eso se interpreta como que la tribu de los incas, encabezadas por este Ayar Manco, logró imponerse sobre otras tribus, otras tres tribus poderosas en la zona del Cusco. Y coméntame, a ver, el origen histórico, ¿cómo se explica el origen histórico tomando en cuenta estas leyendas? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué nos dice el origen histórico? ¿Cuál es el origen de los incas, históricamente hablando? A ver, históricamente hablando, ¿ah? O sea, ¿de qué cultura se originan y cómo se originaron? ¿Mm? A ver, a ver, a ver. Mm, ya, ya. Pero Jara, me estás mencionando las leyendas, ¿no? Históricamente, o sea, ¿de qué cultura descienden los incas? ¿Mm? Claro, muy bien, chicos, muy bien, excelente. Por ahí, muy bien Cruz, muy bien Toledo, muy bien Ramos, muy bien García, de los Tiahuanaco. Claro que sí, ellos descienden de la cultura tiahuanaco. Los Tiahuanaco, la capital Tiahuanaco, Taipicala, terminó siendo tomada por asalto, ¿no? Por la invasión de pueblos aymaras. Recuerden, los aymaras acabarían con los Tiahuanaco. Un grupo de esos Tiahuanaco logró escapar y esa etnia Tiahuanaco fundó el Cusco. ¿Cómo se llama esa etnia? ¿Cómo se llama la etnia de origen tiahuanaco que funda el Cusco? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se llamaría esa etnia? Muy bien, Toledo, excelente. Muy bien, Arián. Los Puquinas, claro que sí, muy bien, Alison.
puquinas. Excelente, no te olvides, ¿ah? Entonces, una idea central sería que los incas no son considerados un pueblo originario en el Cusco. No son considerados un pueblo originario en el Cusco. Muy bien. Entonces aquí tenemos esto, el origen histórico. No te olvides, ¿ya? Los puquinas fundan, ¿no?, la ciudad del Cusco. Excelente. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema. ¿Mm? El tema de Tahuantinsuyo I, que es importantísimo también recordarlo, ¿no? Recuerden que los incas, el tema de incas en general es uno de los más preguntados en los exámenes de admisión, por lo tanto debemos ponerle énfasis a esto. Ahora, recuerden, cuando hablamos de incas, ¿sí?, los incas se establecieron inicialmente en el valle del río Acamama. En ese valle fundaron la ciudad del Cusco. Y a partir de esta ciudad, los incas fueron expandiéndose, fueron conquistando cada vez más territorios, ¿no? Hasta lograr la máxima expansión. Por cierto, ¿durante el gobierno de qué personaje se logró la máxima expansión? ¿Quién era el gobernante inca cuando se logra esta máxima expansión? A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue el gobernante inca, ¿no?, en el momento en que se consigue la máxima expansión? Muy bien, Jara, muy bien, Ramos. ¿Ya? Ahí siempre nos equivocamos, por eso una pregunta tan simple, ¿no?, a veces genera problemas. Muchos piensan, por ejemplo, claro, de que fue el Inca Tupac Yupanqui, pero Tupac Yupanqui no fue el que logra la máxima expansión. Él conquista mayor cantidad de territorios, o sea, conquista muchos territorios, ¿sí? Más que otros incas, pero no logra la máxima expansión. La máxima expansión significa el límite máximo hasta donde se expandió el imperio inca. Y bueno, eso se logra durante el gobierno del hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac. Cuando Huayna Cápac conquista una pequeña zona, nada más su conquista es mínima, conquista la zona de Pastos en Colombia, pero con esa conquista se logra la máxima expansión. Importante. Tupac Yupanqui logra la máxima expansión, pero por el sur del imperio, por el sur. Él conquista territorios hasta este río. ¿Te acuerdas cuál es el límite del territorio inca? ¿Cómo se llama este río de aquí, en Chile? ¿Te acuerdas? No, Pastos es aquí, Colombia. Pastos es Colombia y el río que es límite en el norte de Colombia es el río Azul o Ancasmayo. Muy bien, excelente. En el sur es el río Maule. Excelente, Leva. Muy bien, Alison. Qué buena memoria, muchachos. A ver, dime, ¿qué suyo es el más extenso? Sin ver el mapa, sin ver el mapa, ¿qué suyo es el más extenso? El Collasuyo. El Collasuyo es el más extenso. El templo de Pachacamac, ¿no? ¿Te acuerdas del templo del dios Pachacamac? ¿No? Pachacamac, ese templo se ubica en qué suyo. A ver. Ese templo está en Lurín. Lurín está al sur de Lima. Dime, entonces, ¿a qué suyo pertenece? Ya, muy bien, al Chinchay-Suyo, muy bien, Jara. Muy bien, Leva, excelente. Chinchay-Suyo, excelente. ¿Cuál es el suyo más pequeño? También te pueden preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es el suyo más pequeñito? A ver, ¿qué suyo es considerado el más pequeño? Claro, el Contisuyo, muy bien, Quito, excelente, muy bien, Nicole, muy bien, Jara, excelente, claro, vamos, muy bien. También nos pueden preguntar qué suyo abarcó territorios de la Amazonía. En ese caso sería el Antisuyo, no te vayas a olvidar. ¿Cuál es el suyo ganadero por excelencia? Collasuyo. El suyo agrícola, el Chinchay-Suyo. Incluso hay nombres, ¿no?, que se le dan. ¿Cuál es la región, por ejemplo, de la llama? ¿Cuál es la región del cóndor? ¿No? ¿Conoces eso o no? A ver, ¿cuál es la región de la llama? El Collasuyo. La región del tigrillo, por ejemplo, el Chinchay-Suyo. La región del cóndor, el Contisuyo. La región del jaguar, el Antisuyo, ¿no? Son otros términos que se utilizan, ¿no? Bueno, esos términos
Felizmente no nos preguntan en un examen, ¿no? Para una universidad. Pero si vas a postular a las Fuerzas Armadas, a la Marina, por ejemplo, ¿no? Ahí sí viene este tipo de información, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Otro punto importante que debemos tomar en cuenta, ¿en qué parte de Sudamérica se ubicó el imperio de los incas, chicos? A ver, a ver, ¿en qué parte de Sudamérica? Ujú. Muy buena pregunta, Jara. También lo hicimos en clase. ¿Por qué los incas no, sí se expandieron al este? Pero la pregunta debe ser, ¿por qué los incas no se expandieron en selva baja? ¿Por qué no conquistaron la selva baja? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no conquistaron la selva baja? Por el mismo motivo que los incas no siguieron expandiéndose por el sur, por el mismo lugar, ¿no? Aquí en el sur no se podía cultivar y en la selva baja tampoco se puede cultivar. Profe, ¿y por qué en el sur de Chile no se puede cultivar, o en el centro y sur de Chile? Porque aquí está el desierto más seco del mundo. ¿Cuál es ese desierto más seco del mundo? A ver. Atacama. Claro, el desierto de Atacama, pues. Es el segundo más extenso en el mundo y el más seco del mundo. Muy bien, Ramos, muy bien, Toledo, muy bien, Jara, ¿no? Ahora, y la selva baja en el este tampoco es apropiada para la agricultura. Pero mi profesor de geografía, el profesor Giraldo, me ha dicho que sí se puede cultivar en la zona de la selva baja, sí, pero en restingas. E incluso temporalmente hay épocas del año donde se inunda. Pero la mayor cantidad de territorio de la selva baja son tahuampas. ¿Sabes qué son las tahuampas, no? Son zonas pantanosas, inundadas, y permanecen inundadas prácticamente todo el año. Y como en la selva alta llueve mucho, la selva baja se termina inundando completamente. Por eso es que para los incas no era tan importante ese territorio, ya que no podrían aprovecharlo para la agricultura. Ese es un factor por el que no conquistan la selva baja. El otro factor es que las tribus de la selva baja estaban muy dispersas, eran tribus bastante belicosas. Iba a ser una molestia, ¿no? Se iba a tomar mucho tiempo tal vez en someter a todas esas tribus al imperio. Ese fue el otro motivo. Muy bien, sigamos avanzando por aquí. Veamos ahora, hablemos de la economía incaica, pues. Oye, hablando de la economía, ¿te acuerdas qué cosa eran las chaquitaglia? ¿Te acuerdas qué cosa eran las chaquitaglias? ¿Mm? A ver, se han olvidado seguro. ¿Qué era la chaquitaglia? Ya, era un instrumento agrícola, muy bien. ¿Quiénes utilizaban esto y para qué? ¿Para qué servía? ¿Cuándo se utilizaba? ¿En la cosecha? ¿Era como la hoz, por ejemplo? ¿No? ¿Como la guadaña? No, ¿verdad? No, no, no. Más bien se utilizaba en el momento previo a la siembra para arar la tierra, para generar estos surcos en la tierra y poder después depositar semillas, no te olvides. Ellos no contaban con animales de tiro como en Europa o como en Asia. En Asia, por ejemplo, en Europa, ustedes lo han visto por historia universal, los pueblos utilizaban, ¿qué cosa? La fuerza del buey, por ejemplo. Y ya en la Baja Edad Media utilizaban ya el caballo como animal de tracción para las tierras más duras. Pero aquí no, aquí la población peruana, ¿no? En la época inca utilizaban la fuerza del cuerpo humano. Era un arado de pie, se empujaba con el pie el arado y así se terminaba creando estos surcos. Hasta el día de hoy hay comunidades andinas que utilizan el arado de pie en la chaquitaglia para poder sembrar, ¿no? Hacer el surco y generar así la posibilidad de poder sembrar en esa tierra. Ahora, hay una cosa que debemos también tomar en cuenta. Los incas sintetizaron aportes económicos de otros pueblos anteriores a ellos, claro. Por ejemplo, los incas siguieron practicando el control vertical de pisos ecológicos. ¿Te acuerdas qué cultura es la primera que realiza esto? Muy bien, excelente, Toledo, muy bien, Ramos. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos haciendo ejercicio, chicos, en el cerebro. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Para qué servía el control vertical de pisos ecológicos o de pisos altitudinales? ¿Para qué servía eso? A ver, a ver. Muy bien, para obtener una mayor variedad de productos. Muy bien, excelente. Para lograr una complementariedad ecológica. ¿Qué significa eso? Todo lo que los incas no podían cultivar inicialmente en donde ellos vivían. Entonces, ¿qué hacían? Enviaban, enviaban a colonizadores llamados mitimaes a poblar esos territorios y otros territorios cultivar productos diversos y luego centralizarlos a la capital. Ujú.
¿Con qué otro nombre se le conoce al control vertical de pisos ecológicos? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿Con qué otro nombre se le conoce al control vertical de pisos ecológicos? Vamos, yo sé que tú puedes, vamos. Ya, muy bien, Arián, excelente. A ver, ¿quién más? Vamos, sí, tiene que salir por ahí la respuesta. No, no es Moray. El Moray más bien es esto. El Moray son andenes circulares, son zonas de experimentación climática. Se le llama sistema de archipiélagos humanos o sistema de enclaves, no te vayas a olvidar. Sistema de enclaves, archipiélagos humanos o control vertical de pisos altitudinales. Y bueno, habían dos principios económicos incas muy utilizados. Tenemos el principio de la reciprocidad y el principio de la redistribución, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería la siguiente, chicos. La pregunta aquí sería la siguiente. Este principio llamado reciprocidad, este principio llamado así reciprocidad, podía darse de dos maneras. Había una reciprocidad simétrica y una reciprocidad asimétrica. No sé si ustedes recuerdan que la reciprocidad simétrica era la que se daba entre la gente de los ayllus, los pobladores, y la reciprocidad asimétrica es aquella que se ejercía entre el Estado y el pueblo. Uh-huh. eh, Recuerda, había algo que también se le conocía como redistribución, ese es el otro principio. ¿En qué consiste? El Estado, el Estado terminaba devolviendo eh, a través de productos, a través de la entrega de productos, el apoyo o el esfuerzo que el pueblo, el Ayllu, realizó en la mita. Los Ayllus mitan para el Estado, pero el Estado tiene que devolverle este esfuerzo en trabajo en forma de productos, en forma de alimentos, vestimenta, a todo eso se llama redistribución, no te vayas a olvidar. Y todo esto lo hacen a través de quién. A ver, si el pueblo va a mitar a favor del Inca, lo hace a través de quién. Hay un personaje que es intermediario entre el gobierno y el pueblo. Y cuando el Estado le devuelva también en productos al pueblo todo lo obtenido, lo hace a través de un personaje. ¿Quién es el intermediario entre el Estado incaico y el pueblo o el ayllu? A ver, también le llaman bisagra social. Son aquellos jefes de pueblos, son los curacas. Excelente, muy bien Cruz, muy bien Toledo, muy bien Ramos. Excelente, por ahí, muy bien. Ahora, también debemos tomar en cuenta las formas de trabajo inca. Habían varias formas de trabajo. Por ejemplo, te voy a dar una definición, ¿ya? O te voy a poner un ejemplo. A ver, la casa de los recién casados, ¿no? La casa de los recién casados. Cuando se unía, por ejemplo, una pareja en el Servinacuy, eran sus vecinos quienes trabajaban y construían su casa, la casa para los recién casados. Entonces dime, ¿en base a qué tipo de trabajo se construye esto? Muy difícil. Aini, ya, Aini, por ahí me dicen Aini. Ujú. Ya, muy bien, Aini. Y yo te hago una pregunta. Si, por ejemplo, ocurre un huaico o una lluvia que destruye las viviendas, ¿no? Y la población del Ayllu se trabaja para reparar los daños de ese desastre natural, ¿cómo se llama ese tipo de trabajo? Muy bien, Chunca, excelente. Ujú, ¿no? Y la mita, por ejemplo, es un trabajo, recuerden, a favor del Estado. Es un trabajo de tipo obligatorio, de tipo temporal y por turnos en beneficio del Estado. Ahora, no todos mitan, recuerden, solo mitan los varones, la séptima parte de la población de varones solteros, no te olvides, entre 18 y 50 años de edad aproximadamente. Ahí está. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo que era la minca. ¿Te acuerdas qué cosa era la minca? Trabajo obligatorio del pueblo en beneficio de ellos mismos. O sea, el pueblo trabaja y quien se beneficia con ese esfuerzo es el mismo pueblo, no te olvides. ¿Ya? Importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué más? Por otro lado, debemos también señalar
nosotros, por aquí, miren, ¿no? Esta obra. ¿Cómo se llama esta obra? Si estos son los Moray, ¿esto cómo se conoce? Los Tiahuanaco, bueno, no, los Guari fueron los que empezaron a difundir esto. Ujú. Los andenes, pues claro que sí. Chacras escalonadas llamadas andenes. Y bueno, cuando hablamos de la sociedad incaica, cuando hablamos de la sociedad incaica, bueno, antes de pasar a la sociedad, recuerden que en la economía también vimos que las tierras del Estado se dividían en tres partes, ¿te acuerdas? La tierra del sol, la tierra del Estado, ¿no? Del Inca, ¿no? Y la tierra del pueblo. Ahora, la tierra del pueblo, que es la que me interesa que te acuerdes, se dividía en dos grupos. Los sapsis, que eran trabajados de forma colectiva, y los topos, que eran trabajados de forma individual. ¿Te acuerdas en qué momento las personas del pueblo podían acceder a la entrega del topo? ¿En qué momento el Estado tenía la obligación de entregar el topo a estos individuos? ¿Cuándo? A ver, a ver. Muy bien. Cuando una pareja inicia su convivencia, el Servinacuy, y empieza la formación de una nueva familia, pues, en ese momento, recuerda. Un topo para el varón, medio topo para su esposa. En ese topo y medio vivían ellos. No te olvides, en ese topo y medio. Ahora, si hablamos de la sociedad incaica, recuerden que hay varios grupos aquí. Por ejemplo, tenemos la nobleza. Recuerden que la nobleza inca podía estar constituido por dos, ¿no? De dos tipos. Tenemos la nobleza de sangre y tenemos la nobleza de privilegio. Ahora, pregunta importante. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio? Hay una diferencia así abismal entre ambos. ¿Mm? Son los pueblos invadidos, o sea, mm, ya, claro que sí. Claro, la nobleza de sangre está determinada por el nacimiento y la nobleza de privilegio por los actos. No entiendo, pero recuerdo, la nobleza de sangre son todos aquellos que nacieron siendo nobles incas. ¿Por qué? Porque pertenecían a la familia o pertenecen a la familia del Inca. Por eso es que ellos son nobles de sangre desde su nacimiento. En cambio, la nobleza de privilegio, la nobleza de privilegio, vienen a ser aquellos que se convirtieron, ¿no? O que obtuvieron el grado de nobles incas, ¿no? Ellos no nacieron siendo nobles incas, obtuvieron esa categoría de nobles incas. Profe, ya sé, la nobleza de privilegio son gente del pueblo que llegó a ser nobles. No, no siempre, porque también habían nobles de otros pueblos que, bueno, que pasaron a ser nobles incaicos, no te olvides. Los curacas, eso pasa con los curacas. Veamos, en la nobleza de sangre encontramos al Inca y obviamente a su panaca. Recuerden, ¿qué significa panaca? ¿Qué cosa era la panaca? ¿Mm? A ver, ¿qué cosa era la panaca? Uy, uy, ¿a qué se denominaba panaca? Ya nos complicamos la vida ya. Muy bien. Ah, Flores, muy bien, excelente. Muy bien, Ramos. Muy bien por ahí, García. Claro. Ujú. La panaca es la familia del Inca, pues. Esa es la panaca, no te olvides. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Dime, bueno, de cuatro funciones creo que explicamos, dime dos funciones de la panaca. A ver, ¿cuáles son las dos funciones de la panaca? A ver, a ver, a ver, a ver. Dos funciones de la panaca, chicos. Nada. Cuidar el malqui, cuidar la momia del Inca, protegerlo. ¿Qué más? Guardar la memoria del Inca.
¿Qué significa eso? Recordar, ¿no? Al pueblo lo que hizo el Inca en vida. Muy bien, Leva, excelente, claro. Ujú. Muy bien, ¿ah? Has dicho, muy bien, ahí está, excelente. Y también tenemos el caso de administrar los bienes del Inca, sobre todo las tierras que el Inca conquistó en vida. Porque recuerdan, los únicos propietarios de tierras en el estado Inca eran las panacas. Profe, ¿y el pueblo? Ese Jatunruna que recibe el topo cuando se une con una mujer e inician el Servinacuy, ¿ese topo no es de él? No. Recuerden que el Estado entregaba el topo en calidad de usufructo. ¿Qué significa ese término usufructo? A ver, ¿qué significa el término usufructo? Uy, 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 ¿qué significa el término usufructo? Para que hagan uso, para que aprovechen, ¿no? Esa tierra y obtengan beneficios. A eso se llama usufructo. Ujú. Ahora, bueno, también tenemos, recuerden que dentro de la panaca, a la colla. ¿Qué cosa es la colla? A ver, ¿quién es la colla aquí? La colla es la esposa principal del Inca. Su hermana, pues, su hermana. Por ahí me había mencionado que sí, claro, cometían incesto. Bueno, sí, ¿no? Eh, sí cometían incesto, pero bueno, no puede ser considerado tampoco incesto, chicos. Ujú. Recuerden por qué, porque prima la costumbre. Recuerden, la costumbre inca era así. En término insecto o incesto, disculpen, en término incesto es una categoría de leyes, es un, bueno, es un delito, ¿no? Para las normas españolas. Los españoles denominan así, ¿no? Y eso obviamente va a ser transmitido con el tiempo, pero no fue delito lo que los incas cometían, ¿no? Más bien era parte de su costumbre. Uh-huh. ¿No? De repente, si nosotros juzgamos desde el punto de vista occidental, tomando en cuenta las leyes de ese tiempo, ¿no? Que tenían los españoles, para ellos era un incesto, pero para los incas era algo normal, no te olvides. Es más, esto se hacía para evitar que la sangre real se termine mezclando con la sangre del pueblo. Bueno, también tenemos a la ñusta, que es la hija soltera del Inca, el Lauqui, que es el llamado heredero al trono, no te olvides, y también tenemos el caso de los orejones, pues. Recuerden que los orejones son aquellas personas que no lograron, por ejemplo, son otros hijos del Inca, ¿no? Que no habían logrado ser Auqui, pero se les entrega pendientes de tamaño grande, ¿no? De ahí viene el nombre orejón. ¿Y esto qué simbolizaba? Bueno, esto simbolizaba que en un futuro ellos podían ocupar algún cargo, ¿no? Militar, por ejemplo. Aquí hay una pregunta que les voy a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo se elegía el Auqui? ¿Quién era el Auqui? ¿El primer hijo varón? ¿La primera hija mujer? ¿El esposo de la ñusta? ¿Quién era el Auqui? Muy bien, García, excelente. Muy bien, Ramos. Muy bien, Flores, excelente, Leva. Muy bien, Toledo. Ujú. Muy bien, Jara. Claro, era el más apto, el que muestre mejores cualidades para gobernar. La pregunta es, ¿y cómo se elegía al Auqui? ¿Cómo se sabía cuál de los hijos tenía mayores cualidades para gobernar, por ejemplo? A ver, ¿cómo se terminaba eligiendo al Lauki en ese sentido? Ah, peleas. O sea, los humanos pelean y el que le pega a los demás es el Lauki. No creo, ¿ah? Hay una ceremonia, ¿verdad? Es un conjunto bueno, conjunto de pruebas. Ujú. A ver, ¿cómo se llama esa ceremonia donde se elige el Lauki? Que justamente es la misma ceremonia a través del cual en el pueblo, en los ayllus, se elegía a los mayores de edad, aquellos varones que habían obtenido la mayoría de edad. A ver, ¿cómo se les da? ¿Qué nombre se le da a esto? Uy, 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 se llama guarachico, el guarachico, no se olviden. ¿Ya? Muy bien, estuviste cerca, sí. Sí, estabas a punto de escribir, ya, sí. Muy bien.
Profe, la palabra, ya, muy bien. Ahora, tenemos también la nobleza de privilegio. Aquí tenemos dos tipos de nobles, los nobles advenerizos. Aquí tenemos sobre todo a los curacas o jefes de pueblos conquistados. No te olvides, son los curacas o jefes de pueblos conquistados. Y tenemos también la nobleza de recompensa. Nobleza de recompensa, sí. Recuerden, aquí tenemos aquellas personas que hicieron algo a favor del Estado o a favor del Inca. Uh-huh. ¿Cómo le vamos a llamar a ellos? A ver, militares. Tenemos el caso sobre todo de los militares. El Inca les terminaba a ellos dándole la categoría de nobles. Muy bien, el claro ejemplo es Ollantay, ¿no? Muy bien, excelente. Y bueno, tenemos también al pueblo. El pueblo se agrupa en sectores como, por ejemplo, los Hatunrunas. ¿Quiénes son los Hatunrunas? ¿Te acuerdas? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes vienen a ser los Hatunrunas? Muy bien. Son gente del pueblo, por lo tanto, son gente que vive ¿dónde? En los ayllus. Son los pobladores del ayllu, de cada ayllu. A ellos se les llama Hatunrunas. Por cierto, su líder, ¿quién va a ser? Uy, 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 te has olvidado, seguro. A ver, ¿quién es el líder? A ver, te has olvidado, ¿no? ¿Quién viene a ser el líder? El curaca, pues. Recuerden que los curacas son los jefes de los pueblos, de los ayllus. Y es el único sector obligado a mitar. Eso significa, profesor, que los únicos que mitan en la época inca vienen a ser los Hatunrunas. Sí, los únicos que mitan son los Hatunrunas. Ya, no te olvides, es el único sector obligado a mitar. También tenemos a los yanaconas. ¿Quiénes son los yanaconas? ¿A quién denominamos como yanaconas? Los yanaconas vienen a ser los sirvientes de la nobleza. Sí, ellos son los sirvientes de la nobleza. Y también tenemos a los mitimaes. ¿Quiénes son los mitimaes? ¿A quién denominamos como mitimaes? Los mitimaes vienen a ser los colonizadores. No te olvides, los mitimaes vienen a ser los colonizadores. Es decir, aquellas personas que son obligados a abandonar su lugar de origen y a poblar territorios recientemente conquistados, así como también obtener la variedad de productos mediante el control vertical de pisos ecológicos, los mitimaes, no te olvides. Y también tenemos las saquias. ¿Qué vienen a ser las saquias? Estas son llamadas también las vírgenes del sol. No te olvides, son mujeres que se encuentran privadas de qué? De su libertad. Hay una agya anciana que las termina educando. Ellas viven en un agyahuasi, la casa de las agyas. Esa agya anciana era la mamacona. ¿Qué tipo de tareas cumplían las agyas o vírgenes del sol, chicos? A ver, dos funciones. A ver, vamos. Ustedes pueden, vamos, ustedes pueden. Vamos, chicos, vamos, vamos. Ya, Flores, muy bien. Ya, muy bien. Muy bien. Obviamente, del esfuerzo de todos los que me han respondido, se puede sacar una buena respuesta. Muy bien. A ver, miren, por aquí. Les enseñaban a las mujeres sus labores de la casa, ya más o menos, más o menos. Pero aquí eran como intercambio entre la nobleza, ya por ahí muy ambiguo, por ahí servían al Inca, pero los que servían al Inca y a la nobleza eran los yanaconas. A ver, por ahí nos dice,
atender al Inca, algunas se encargaban de hacer tejidos, sí. Los tejidos, la vestimenta del Inca y la vestimenta de la nobleza eran elaboradas por ellas. Sí, elaborar. ¿Cómo se llama esos tipos de tejidos finos que utilizaban los nobles, la nobleza? ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdan? Se llaman cumbis, no te olvides. Preparar alimentos sagrados. Muy bien, Quito, excelente, claro. Preparar alimentos sagrados, claro que sí. Como por ejemplo la chicha de jora, ¿no? En las fiestas, claro que sí. Ujú. A ver, por ahí me dice, no voy a decir el nombre del alumno, ¿no? Me dice, eh, se metían solamente con el Inca, o sea, que se unían, se casaban, ¿no? Supongo. No, pues, no, las águilas no eran esposas del Inca, no se convertían en esposas del Inca. Hay un grupo de águilas que se llaman Yurak águilas, que eran preparadas para ser la esposa de los curacas. O sea, cuando el Inca, por ejemplo, sometía a un pueblo, le decía muy bien, el Inca le entregaba a ese curaca una mujer, una águila, para que se case con ella, ¿no? Entonces, pero no es que el Inca se casaba con ellas. Ujú. El término vírgenes del sol hace alusión a esto. Ellas no iban a formar familia, solamente las Yurak águilas podían formar familias. Ujú. Y bueno, muy bien, por ahí me dice servir de ofrenda al dios Inti. Sí, algunas águilas eran destinadas al sacrificio, no te olvides, sobre todo para calmar la furia de algunos dioses, como el dios de los temblores, Pachacamac, como el dios Pareacaca o Catequil, por ejemplo, en Cajamarca, o el dios de los nevados, ¿no? Por ejemplo, hay una momia llamada la momia Juanita que nos muestra el caso de una águila enterrada en Arequipa para calmar la furia de un volcán, ¿no? El volcán de Ampato, que hoy es un nevado, ¿no? Hoy está cubierto con nieve, es un volcán extinto, el nevado de Ampato. Muy bien. Por otro lado, tenemos el caso también de las piñas. Los piñas o pinacunas, ¿quiénes son? Esclavos. Ellos son los prisioneros de guerra, no te vayas a olvidar, ¿no? Muy bien, excelente, Ramos por ahí. Los esclavos. Muy bien. Sigamos avanzando. Muy bien, sigamos avanzando por aquí. Recordemos también que en esa clase, bueno, en la clase ya de Tahuantinsuyo 2, ¿no? Nosotros vimos otros puntos, como por ejemplo la administración incaica, ¿se acuerdan? Estamos ya en la semana 3, chicos, ya vamos avanzando, estamos en la 3 ya. Vamos por aquí. A ver, hablábamos nosotros cuando decíamos Tahuantinsuyo 2 de la administración y hablábamos de algo muy simple. Por ejemplo, ustedes deben recordar que una familia en la época inca era una familia que estaba conformada por papá, mamás, hijos, ¿verdad? Puede ser una familia nuclear, una familia extensa. Ya está. Pero recuerden, el jefe de esa familia era el Purek, no te olvides. Muy bien, Toledo. Ahora, al conjunto de familias se le conocía como, a ver, Ayllu, no se vayan a olvidar, se le llamaba así, Ayllu, muy bien. Ahora, varios Ayllus, o sea, varios pueblos, conformaban algo mucho más extenso, ¿sí? Un territorio más amplio que se denominaba como Guamaní. Muy bien, Leva, excelente, muy bien, excelente. Bien empleado el término. El Guamaní, ¿qué cosa es? Una provincia incaica, no te vayas a olvidar, es una provincia inca. Ujú. Y miren, varios guamanís podían constituir una región, un suyo, no se olviden, un suyo, una región, muy bien, excelente. Y la unión del Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y el Collasuyo formaban el imperio de los incas. ¿Cómo se llamaba el imperio de los incas? Tahuantinsuyo. Ahí está, Tahuantinsuyo. Muy bien. Ahora, lo que hemos hecho es simplemente ir viendo cómo es que se generaba una administración incaica desde lo más ínfimo, desde lo más pequeño, hasta lo más amplio. Ahora, hay que tener mucho cuidado con algo aquí. Hay que tener mucho cuidado, chicos, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De quienes se encargaban de administrar o de gobernar cada uno de los territorios. Sabemos muy bien que una familia estaba dirigida y gobernada por el Purek, el jefe de familia. Ahora, sabemos también que el Ayllu, la comunidad, el pueblo, iba a estar dirigida por el curaca. Cuidado aquí, curaca. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver si han leído, tienen teoría de esto. ¿Has escuchado lo que es el Sinchi y lo que es el Koyana?
A ver, ¿no? ¿Saben? El curaca puede tomar el cargo de Sinchi, o también puede tomar el cargo de Coyana. ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo el curaca puede ser llamado Sinchi? Fácil. Si estamos en época de guerra, en época de conflicto, el Inca convoca, ¿no?, a una mita militar y los curacas tienen que salir a la defensa del imperio. En ese caso, el curaca adopta el cargo de Sinchi, que es jefe militar del Ayllu. Es el jefe militar del Ayllu. ¿Y cuándo el curaca puede tomar el cargo de Coyana? Cuando se terminen realizando labores agrícolas. En época, por ejemplo, de cosecha, el curaca pasa a llamarse Coyana. Es el que dirige la siembra o la cosecha agrícola del Ayllu, no te olvides. ¿Ya? No te vayas a olvidar de estos términos. Normalmente el curaca también le llamamos ayuca, y ese es un término que le hemos visto en clase, espero que te acuerdes. Y bueno, recuerden que un guamaní estaba gobernado, ¿por quién? Por un tocricoc o un apunchic. El tocricoc o el apunchic, no te olvides, es el jefe o gobernante de un guamaní. Bueno, recuerden que un suyo estaba a cargo de quién, del apo suyo o del apocuna, no te vayas a olvidar, apo suyo o apocuna. Y el tahuantin suyo estaba gobernado por quién, por el Inca o el Zapac Inca, pues, ¿no? Excelente. Oye, pero ¿cómo sabía el Inca si los funcionarios cumplían o no su trabajo de forma adecuada? A ver, ¿cómo sabría el Inca esto? Interesante, ¿no? Muy bien, excelente. Por ahí, Ramos. Muy bien, García. Claro, existía un funcionario que se encargaba de supervisar a estas autoridades. Ese funcionario era considerado como los ojos y oídos del Inca, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo se denomina? Tucuy Ricuy, pues excelente, el Tucuy Ricuy. ¿Se acuerdan o no? Los ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve, el que todo lo oye. Ya, muy bien. Así como eres hábil, dime, ¿quién es el Taripa Camayo? El Taripa Camayoc. Ujú. ¿Se acuerdan? No lo hemos visto, profe, no sea malo. El Taripa Camayoc, ¿quién es? Es el juez, es el que hace de juez, no te vayas a olvidar. Es el que resuelve problemas, ¿no?, judiciales. El juez en la época inca. Ya, muy bien. Como ya sabes lo que es quién es el Taripa Camayoc, tienes que acordarte también quién es el Guarmicoco. ¿Sí? El Guarmicoco. Pregunta, ¿qué es el Guarmicoco? ¿Quién es el Guarmicoco? Ya, ya no me pongas esa cara, por favor. No, ya, no, 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 no. Dime, ¿no te acuerdas? Ah, uy, uy, el silencio de ustedes, chicos. El Guarmicoco es aquel funcionario incaico, funcionario del Estado, que reparte el topo y el medio topo a la pareja. Es el que va a unir a la pareja en el ser Vinacuy. Los une oficialmente. Ujú. Claro, es el que termina uniéndolos en pareja. Es que los termina casando, dicen algunos, ¿no? Ya, bueno. Ahora, miren la chichita, miren el datito importante aquí. El Tucuy Ricuy, los ojos y oídos del Inca, el Huarmicoco, el que une a las parejas, y el Taripa Camayo, que es el juez, son la misma persona, pero tienen tres oficios distintos, tiene tres funciones distintas, ¿me entiendes? Tú puedes ser Tucuy Ricuy, pero también haces la de juez y la haces también la de Huarmicoco, ¿entiendes? Es la misma persona, solo que cumple tres funciones distintas. Y por cumplir cada función va tomando un nombre distinto como funcionario del Estado. No sé si me han entendido esta parte, ¿sí? Cuidado, a veces no hay tiempo en clase para poder explicar esto, pero es importante tomarlo en cuenta. ¿Mm?
Ya está, sigamos. Oye, y hablando de nombres extraños, de funcionarios incas o de autoridades, dime, ¿quién es él? A ver, que también es importante mencionar. A ver, ¿quién es él? El Huillac Humo. ¿Quién es el Huillac Humo? A ver, ¿quién llamamos Huillac Humo? Huillac Humo. A ver, ¿quién es? Es el sumo sacerdote incaico, no te olvides. Es el sumo sacerdote incaico, ¿ya? ¿No? Mucho cuidado con esas cosas, por favor. A veces aparecen esos términos. Amauta creo que le hemos explicado, ¿verdad? ¿Quién es el Amauta? Mm, es el que hace de maestro o profesor de la nobleza, ¿ya? ¿Y quién es, por ejemplo, quién es mm, sí, ya hemos hablado del Coyana, hemos hablado del Sinchi. Muy bien. Ujú. Sí, sí, ¿no? La Mauta. El Jarabicus. ¿Quién es el Jarabicus? Es el poeta. El Jarabicus es el poeta. ¿Ya? No se vayan a olvidar de esto. Listo, sigamos avanzando. Ahora vamos con el Imperio Incaico. Ujú, recuerden, el Imperio Incaico, profe. Sí, recuerden esto, por favor, muy importante. El imperio se inicia con Pachacute. Hay un hecho previo al surgimiento del imperio. ¿Cuál es ese hecho previo, profesor? El hecho previo viene a ser, el hecho previo viene a ser la batalla de Yaguarpampa. No sé si ustedes recuerdan por qué era importante la batalla de Yaguarpampa. A ver, piensen un poquito. ¿Por qué era tan importante la batalla de Yaguarpampa? A ver. Ujú. A ver. Mientras me vas dando la importancia de la batalla de Yaguarpampa, vamos a hacer aquí una corrección. Ya está, a ver. Ujú. A ver, ¿por qué era tan importante? A ver. Muy bien, excelente, claro. Los chancas estaban amenazando el Cusco, claro que sí. Los chancas amenazaban el Cusco, muy bien. Ujú. Excelente. Y querían conquistar a los incas. Entonces, ante eso, el Inca Huiracocha ujú, no pudo hacer frente, no quiso hacer frente, fue un cobarde. Y bueno, tampoco el Auqui, bueno, Incaurco hizo frente a los chancas. Y en ese momento fue como uno de los hijos de Huiracocha, llamado Cusi Yupanqui, ujú, decidió organizar a las tropas incas y hacer frente a los chancas en Yaguarpampa. Ujú. Claro, esto marcó el inicio, muy bien, del imperio. ¿Por qué? Porque cuando Cusi Yupanqui vuelve victorioso, la población gritaba su nombre, Cusi Yupanqui, Cusi Yupanqui, y al final lo terminaron nombrando a él como Inca. La gente lo quería. Pero no, yo no me acuerdo nunca un Inca llamado Cusi Yupanqui. Tupac Yupanqui, sí. No. Cusi Yupanqui no es el nombre de un Inca. Es un nombre, bueno, lo que pasa es que él se va a bautizar, se va a cambiar de nombre a Pachacute, pero antes de ser Inca se llamaba Cusi Yupanqui. Cuando él asume el nombre o el cargo de Inca, va a adoptar ese nombre, Pachacute, el transformador del mundo, el convulsionador del mundo, no te olvides. ¿Mm? Y bueno, recuerda que Pachacute es el que funda el imperio y el que también organiza el imperio, no te olvides, él divide el imperio en cuatro suyos, en cuatro regiones, no te vayas a olvidar, esa es su tarea. Ujú. Además, él establece, por ejemplo, el sistema del cogobierno o correinado. ¿Qué significa esto de cogobierno o correinado? Que en la época inca, que en la época inca, recuerden, el inca no gobierna solo, sino gobierna junto al Lauqui. El Lauqui no tenía que esperar a que su padre muera para poder aprender funciones de gobierno. Ya estando vivo su padre, todavía, él puede aprender funciones de gobierno, no te vayas a olvidar. Y por otro lado, debemos también tomar en cuenta
que Pachacútec establece el sistema del Tucuy Ricuy, establece también a los Tocricó, establece además la creación del Consejo Imperial, lo que se llamaría después Tahuantinsuyo Camachic, y también organiza el sistema de la Mita, pues. Y durante su gobierno se hacen grandes edificaciones, como por ejemplo, se termina estableciendo el Coricancha, el Coricancha, el Templo del Sol, el Quisquar Cancha, que es el templo, ¿no?, al dios Huiracocha, Sacsayhuamán, que viene a ser el templo al dios Illapa, al dios del rayo, no te olvides. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta nosotros que Pachacútec decidió dividir los territorios en tres partes. Las tierras del Inca las dividió en Tierra del Sol, no te olvides, Tierra del Ayllu, no te olvides, y Tierra del Inca, no te olvides. Importante tomar en cuenta esto. Además, mientras él era Inca, su Auqui, su heredero al trono, era Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui, mientras Pachacútec gobernaba el Cusco, Tupac Yupanqui va a iniciar campañas militares. ¿Va a iniciar campañas militares? Sí. Va a llevar a cabo campañas militares. Por ejemplo, mientras Pachacútec estaba gobernando el Cusco, su hijo Tupac Yupanqui estaba conquistando a los Chimucos, a Minchancama. No sé si ustedes recuerdan eso. Y bueno, también, tras la muerte de Pachacútec, quien asumió el gobierno incaico fue Tupac Yupanqui, su hijo. A este personaje se le conoce como el Inca Conquistador, pero no significa que él haya conquistado, ¿no?, o él haya logrado la máxima expansión territorial inca. Él conquista grandes territorios, realiza las mayores conquistas territoriales. También se le llama el Inca navegante. ¿Por qué? Porque se cree que este personaje logró llegar hasta Oceanía, hasta la Polinesia, imagínate. Sí, se le llama por eso el Inca navegante. Y él es el que conquista varios pueblos en el sur. Por ejemplo, conquista los territorios hasta el río Maule, después de enfrentar en varios momentos a los mapuches. También conquista la zona de Tucumán, Argentina, donde termina sometiendo a diversos pueblos como los diaguitas, como los cuyos, los huarpes, por ejemplo, varias etnias. Y también termina fundando la ciudad de Tumibamba. Fundando la ciudad de Tumibamba, sí, actualmente, ¿no?, la región de Cuenca, en el Ecuador. Ahí está. Y bueno, recuerda que tras la muerte de Tupac Yupanqui, quien asumiría el gobierno es Huayna Cápac. ¿Y te acuerdas de Huayna Cápac? Sí, él es el padre de Huáscar de Atahualpa. ¿Te acuerdas que estableció como segunda capital del imperio la ciudad de Tumibamba, pero muere de una enfermedad que los españoles habían traído? ¿Te acuerdas? Muere repentinamente de qué. A ver, ¿de qué enfermedad estoy hablando? COVID-19, no. A ver, peste negra, no. La viruela, no se olviden. La viruela. Recuerden que esta enfermedad, al igual que el sarampión, trae consigo la muerte de mucha población indígena, mucha población incaica en los primeros años, ¿no?, del proceso de invasión. Bueno, arquitectura, chicos, vamos rapidito. Por aquí, miren, construcciones incas importantes, ¿cuáles vienen a ser? Por ejemplo, tenemos tres tipos de construcciones: una construcción civil, una construcción religiosa y una construcción militar. Dentro de la construcción civil tenemos, por ejemplo, el Cora Cora, es el palacio, ¿no?, establecido por Inca Roca, Machu Picchu, una tremenda ciudadela que fue construida o edificada durante el gobierno de Pachacútec, hoy nuestra maravilla del mundo. Y tenemos también el Coricancha. ¿Qué es eso, profe? Es el templo al sol que establece Pachacútec, por ejemplo. No te olvides, el Coricancha, profe, claro, no te vayas a olvidar de esto, el nuevo templo al sol. Sacsayhuamán, que es el templo al dios Illapa, al dios del rayo, construcciones militares como Ollantaytambo. Aunque recuerda, las construcciones incas se caracterizan por estar hechas en base a piedras de gran tamaño, por lo tanto son sólidas, son construcciones megalíticas, son sencillas porque no tienen diseños, ¿no?, o forma de decorado. Y es trapezoidal porque las puertas o entradas tienen forma de trapecio. Y bueno, cuando hablamos de la textilería, recuerden que estos tapices, estos zuncos que se van a crear,
van a ser en base a qué? A dos, por ejemplo, características distintas. En primer lugar, por ejemplo, tenemos los llamados tejidos finos o cumbis, que son obviamente elaborados para la nobleza, hechas de lana, ¿de qué? De, por ejemplo, alpaca, de vicuña, de algodón. Ese es el cumbi. Ujú. Muy bien, excelente, claro. Monumental significa de gran tamaño. Ujú, también es una característica muy bien, Jara. ¿Y la vasca, profe, qué es? Un textil simple utilizado por el pueblo, recuerde. Sí, esa es la vasca. Vasca y cumbi. ¿Quiénes elaboran el cumbi, chicos? ¿Cómo se llaman esas mujeres que se dedican a elaborar, por ejemplo, el cumbi? A ver. Aquias, muy bien, excelente Flora, muy bien Jara, muy bien Ramos, muy bien García, las aquias. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Mm? Ahora también la educación es importante. Recuerden que en la época inca habían dos tipos de educación. Estaba la educación oficial, ¿no? Para los hijos de los nobles, y estaba la educación no oficial, ¿no? Eso era para quién? Era para el pueblo. No te olvides. Ahora, sigamos, también tenemos importante hablar de la religión. La religión, sí, recuerda, habían varias características, por ejemplo, aquí. Primero que nada, la religión inca es heliólatra. ¿Qué significa eso? Heliólatra, chicos. Helio, ¿qué es? Vamos, helio, ¿qué viene a ser? Helio es viento, no, eolo es viento. Helio, ¿qué viene a ser? Claro, el sol, muy bien. Adoraban al sol como principal deidad, eso se llama heliólatras. ¿Qué más? Animistas. ¿Qué cosa significa animista? A ver, ¿qué cosa significa animista? Que a objetos o a seres carentes, ¿no? de vida les vienen dando características vivas. Eso es animista. Por ejemplo, al cerro le llamaban Apu, ¿no? Abuelo, Apu. ¿Qué más? Al sol le llamaban padre. ¿Te das cuenta? Le daban atribuciones no vivas a seres que carecían de esto. Y eran politeístas. ¿Eso qué significa? Que se adoraban a varios dioses. Y hablando del politeísmo, mira por aquí tenemos el llamado Anam-Pacha, el llamado Kai-Pacha y el llamado Uku-Pacha o Urim-Pacha. Ahí está. El Anam-Pacha no es otra cosa que el mundo de arriba. ¿Mm? El Kai-Pacha es el mundo de aquí y el Uku-Pacha es el mundo de abajo. Ahí está. Anam, Kai, Uku. El Anam-Pacha está sobre todo, están presentes aquí los dioses celestiales. Profe, ¿cuáles son esos dioses celestiales? Por ejemplo, vienen a ser el sol, está la luna, está Iyapa, el arco iris, que es Koichi, no te olvides. Y también tenemos, por ejemplo, el caso de Pariacaca. ¿Quién es Pariacaca? El dios de las lluvias torrenciales, no te vayas a olvidar. Ese es Pariacaca. Y en el Caipacha, profe, en el Caipacha, chicos, aquí encontramos, este es el mundo de los seres vivos, ¿no? Seres vivos, profesor, uh-huh. Plantas, animales, ¿no? Y seres humanos. Y también tenemos el Ucupacha o Urimpacha, que es el mundo de los muertos, no te olvides. Uh-huh. Aquí terminan, bueno, prácticamente cuidando este lugar el Amaru, la diosa serpiente, o el dios serpiente, también llamado, ¿no? Y tenemos también el caso de Pachamama. ¿Qué es eso, profe? Pachamama o la mama Pacha es una diosa, no te olvides. Esta diosa se ubica aquí en el Uku Pacha o Urim Pacha. Ahora, ¿qué vienen a ser las conopas? ¿Te acuerdas? ¿A qué se llamaban conopas? Conopas. ¿Qué son las conopas? Nada por ahí. Se consideraba que las conopas eran aquellos espíritus protectores de los alimentos. Por ejemplo, está la Saramama, por ejemplo, que es la protectora del maíz, o la Uchumama, que era la protectora del ají, por ejemplo. Ya están las conopas,
espíritus protectores de los alimentos. ¿Mm? No te olvides. Por otro lado, tenemos también el caso de las matemáticas. Recuerda el quipu, ahí está, ese es el quipu, no te olvides, sistema de cuerdas de distintos colores, distintos tamaños, que se utilizaba para registrar ciertas, por ejemplo, cierta información numérica, sobre todo numérica. ¿Qué más? Tenemos también la yupana. ¿Qué cosa es la yupana? Es la calculadora inca y el intihuatana, que es el reloj solar. No se vayan a olvidar de esto. Ahora, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de cerámica, aquí destaca sobre todo el quero y el llamado aríbano o urpo. El quero, sí, recuerden, el vaso quero es un vaso ceremonial que se utilizaba para beber la chichita de jora. Pero también recuerda aquí algo muy importante. Profe, ¿qué cosa? Ese quero, inca, muy poco se hacía de cerámica, eran de madera, sobre todo elaboradas en la época inca. Ahí se ve la influencia de Tiahuanaco. Y en la aríbalo o urpo, ¿qué cosa eran? ¿Se acuerdan? El urpo aríbalo eran grandes cántaros, ¿no? Aquí tenemos, es el quero, este es el urpo aríbalo, grandes cántaros, sobre todo elaborados para poder fermentar la chicha de jora, por ejemplo. Ahí está, importante tomar en cuenta eso. Ya está, muy bien. Entonces llegamos así, muchachos, al último tema. Sí, el último tema, el más fresco, pues obviamente. A ver, ¿cómo estamos, chicos? ¿Todo bien? A ver, ya están cansados, creo ya. A ver, están agotados, ¿no? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la cara de Jara, a ver. Jara, ¿estás bien? Te veo bien, Jara. A ver, ¿estás bien? ¿Sí? Está durmiendo ya. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ah, no, está bien. Muy bien, listo. A ver. Invasión española a América, ¿no? Lo que comúnmente se le conocía antes como descubrimiento de América. Recuerden, ¿en qué contexto se da? ¿Qué sistema, por ejemplo, está ya apareciendo en el mundo? ¿Qué sistema económico, social se está desarrollando en ese contexto? A ver, no es el feudalismo, ¿eh? Es el capitalismo. Ahora, ustedes deben recordar que hay tres tipos de capitalismo, ¿no? Hay tres fases. Capitalismo mercantil, capitalismo industrial y capitalismo, ¿no?, imperialista. Justamente la invasión española a América se desarrolla en el contexto del capitalismo mercantilista. No te vayas a olvidar. Muy bien, Alison. Y bueno, por aquí, cuando hablamos de causas que motivan a la invasión española a América, bueno, tenemos varias causas. Entre ellos, recuerda que el objetivo que tenía España no era llegar a América. Su objetivo era encontrar nuevas formas de cómo llegar a dónde. A la India. ¿Qué había pasado con el caso de la India? ¿Te acuerdas? Bueno, el comercio que se realizaba desde la Edad Media entre Europa y Asia se había visto afectado a raíz de que a mediados del siglo XV, en 1453, los turcos tomaron el control de la ciudad de Constantinopla, paralizando así el desarrollo del comercio. No te vayas a olvidar, paralizando así el desarrollo del comercio. Bueno, también debes recordar que hay algo que se llama bullonismo. ¿Qué es el bullonismo? Es la acumulación de metales preciosos o la búsqueda por acumular metales preciosos. Es importante, eso también es una causa. Ahora, si nos vamos ya al proceso, recuerden, hay factores que van a facilitar esto, como por ejemplo inventos. Aquí tenemos algunos, ¿no? Dime, ¿cómo se llama este invento? Este de aquí, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas o no? Servía para ubicar la posición de los astros, sobre todo de las estrellas, ¿no?, en base al horizonte. Ahí está. Se llamaba, muy bien, a esto se le conoce como astrolabio. Esto de aquí, profe, es la ballestina, no te olvides, la ballestina, ¿no? Y estas embarcaciones, bueno, esta es la brújula, ¿no?, inventada en China, pero perfeccionada después en Europa, no te olvides, por Joha. Y miren, por aquí tenemos estas embarcaciones que han sido creadas en Portugal. ¿Qué nombre tienen esas embarcaciones? Son las más conocidas, ¿ah?
embarcaciones a vela, bastante ligeras, llamadas carabelas. No te olvides, hay barcos más grandes llamados nao. No te vayas a olvidar de esto. ¿Qué más? Por otro lado, si hablamos del proyecto español, es importante tomar en cuenta aquí, Colón representa el proyecto español. Y bueno, debemos también tomar en cuenta nosotros un antecedente. Antes de que la corona española acepte la idea o la propuesta de Colón, tenía primero que sellarse la reconquista española. ¿Qué cosa era la reconquista española? Era el conjunto de enfrentamientos que habían librado los diversos reinos de España para expulsar a los musulmanes. ¿Te acuerdas? A los llamados moros, que desde el año 711, después de su victoria en la batalla de Guadalete contra el rey Don Rodrigo, se habían establecido en esta zona de la península ibérica. ¿Cuándo van a lograr recién expulsar a estos moros? Bueno, el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes justamente de los territorios más poderosos de la península ibérica, se habían unido en matrimonio, es un matrimonio político. Lo que ellos buscaban es acabar con la presencia de los árabes y lo lograron. El 1 de enero de 1492 se había logrado vencer a Abu Abdil, el último califa árabe en este lugar, y debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que tras la finalización de la llamada Reconquista Española, Colón nuevamente, digo nuevamente porque antes ya lo había planteado, Colón nuevamente presenta su proyecto, ¿no? Señalando de que la Tierra era esférica, no te olvides. Tenemos por aquí el caso, ¿no? Ahí está, miren este caso, importante. Colón, mediante la capitulación de Santa Fe, recibe cargos, como por ejemplo almirante mayor, el cargo de embajador, no te vayas a olvidar, el cargo de virrey incluso, de la India. Además, Colón recibe el derecho al 10% de todas las riquezas y además le dan un cargo, un título, mejor dicho, el título de don, título de noble. Y bueno, la corona española se quedaría con el 80% y la iglesia también se quedaría con un porcentaje, el 10%, los diezmos. Hay personajes que financian, por ejemplo, los viajes de Colón, como por ejemplo el caso del judío Luis de Santángel. ¿Cuántos viajes hizo Colón? A ver, ¿cuántos viajes Colón terminó promoviendo en ese contexto? Son tres, ¿no? Tres, ¿verdad? O cuatro, o cinco. Muy bien, son cuatro viajes, claro. Son cuatro viajes, no se lo vayan a olvidar. Cuatro. Así que vamos a ver por aquí. Tenemos por ahí el primer viaje. ¿No? En ese primer viaje, recuerden, Colón explora islas de Centroamérica. Llega a la isla de Guananí, que Colón bautiza como San Salvador. También explora la isla de Juana, bueno, que es actualmente Cuba, y la isla de Haití, que él denomina como la Española. Es importante tomar en cuenta eso. Y se construye el llamado Fortín de Natividad o Fortín de Navidad, no te vayas a olvidar. Sí, Colón deja a 40 de sus hombres al mando de un personaje apellidado Arana y regresa a España para llevar información de lo que había obtenido. Los reyes católicos, contentos con su hallazgo, decidieron apoyar los viajes de Colón. En el segundo viaje, Colón llega a explorar las Antillas Menores, ¿no? También explora, por ejemplo, Puerto Rico, que bautiza este lugar, la isla de Puerto Rico es bautizado como San Juan Evangelista. También llega a otra isla que él bautiza como Santiago. Y bueno, recuerda, en verdad esa isla hoy en día es Jamaica, donde utilizó la técnica del aperramiento por primera vez. ¿Saben en qué consiste esto, verdad? Utilizar canes entrenados para atacar violentamente indígenas. Bueno, también encuentra el Fortín Natividad destruido. Y bueno, en algunos kilómetros, ¿no?, de esa región de la Española, disculpen, claro, de la Española funda la ciudad, la primera ciudad en América. ¿Cómo se va a llamar a esa primera ciudad española en América? La Isabela, no te vayas a olvidar, la Isabela, en honor a la reina, obviamente, Isabel, ¿no?, de Castilla. Estamos en 1494.
Colón entrega el gobierno a sus hermanos porque Colón era acusado de haber cometido abusos contra muchos de los españoles. Así que para afrontar los problemas judiciales, deja el gobierno de la Española en manos de sus hermanos y regresa a Europa. Ahora, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que en ese contexto ya estamos previo al desarrollo del tercer viaje. El tercer viaje, sí, es interesante este tercer viaje, porque en el tercer viaje, recuerden, Colón llega a tierra firme. ¿Qué cosa es tierra firme, chicos? A ver, ¿a qué se llama tierra firme? A ver. Muy bien, Flores, excelente, Toledo. Tierra continental, pues continente, eso es tierra firme, excelente. Llega a la desembocadura del río Orinoco en las costas de Venezuela. Recuerden que después Francisco de Bobadilla, un juez, termina prácticamente arrestando a Colón y lo lleva a España. Él sale de prisión, pero obviamente la corona, a cambio de brindarle su apoyo, le quitaron varios privilegios que le habían otorgado inicialmente en la capitulación de Santa Fe. Al final, Colón sale y bueno, se prepara un último viaje, el cuarto viaje. Colón explora la gracia de Dios. ¿Qué es eso, profe? Honduras, Panamá, Costa Rica, por ejemplo, Nicaragua. Es importante también señalar que Colón no puede en este viaje desembarcar en la Española. Fray Nicolás de Obando, que gobernaba la Española, había recibido una orden exclusiva, ¿no? Del gobierno español que le decía que no deberían aceptar a Colón desembarcar en ninguno de esas islas. Así que prácticamente Colón naufraga, termina enfermando de gota, es prácticamente asesinado por los nativos, quienes lo quieren acabar con Colón y lo ven como un invasor. Al final Colón se salva, haciéndole creer a los indígenas de que él tenía la capacidad de poder ocultar el sol, aprovechando un eclipse, obviamente. Y bueno, recuerda, al final, al final, Colón decide regresar a España, Nicolás de Obando lo termina llevando a España y bueno, ahí se enteran de que la reina había fallecido. Un tiempo después, unos años después de esto, Colón también muere. Ahí está. Los españoles han llegado ya a América. Ahora nos falta ver el proceso de invasión española al Tahuantinsuyo. Veamos. La causa, ambición por acumular metales preciosos, bullonismo. Antecedentes, es importante. Es importante. Ahora tenemos en este contexto un nuevo gobernador de Panamá. Su nombre es Vasco Núñez de Balboa. Él recibió las primeras noticias sobre la existencia del imperio incaico. ¿Te acuerdas quién le dio esas noticias? ¿Te acuerdas quién le dio esas noticias? A ver, ya te has olvidado seguro. A ver. Panquiaco, chicos, hijo del cacique Comagre, un muchacho. Bueno, él simplemente indica, ¿no? Hacia el sur. Y bueno, Balboa cree que al sur de Panamá hay riquezas. Así que decide explorar esa zona al sur y llega a descubrir el Océano Pacífico, al cual bautiza como Mar del Sur. En 1522 después, Pascual de Andagoya también encabeza una lucha, y en esa oportunidad termina llegando a la región de Pirú o Perú, no te olvides, en Colombia. Es por eso que a todo lo que se ubicaba al sur de Panamá, los españoles denominarían en ese contexto como el país de, bueno, la región de Perú, no te vayas a olvidar. Y es importante tomarlo en cuenta. Por otro lado, es mucho más importante, de repente tú te acuerdes, quienes firmaron el contrato de Panamá. Sí, ¿te acuerdas? 1524 nace la empresa de Levante gracias a la participación de tres personajes. ¿Quiénes son? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. No te vayas a olvidar, naciendo así la llamada empresa de Levante. Empresa de Levante, sí. ¿Qué cargo recibió Pizarro aquí? Capitán general. Almagro era proveedor universal. ¿Qué significa esto de proveedor universal? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era su función? Si se acababan las municiones, ¿no?
si se acababan, por ejemplo, el alimento, o si faltaba hombres, ¿no?, para la expedición, ¿quién debería volver a Panamá a conseguir todo esto? Almagro, pues, es el proveedor universal por eso. El otro personaje que participa también aquí es, obviamente, Luque. Luque, Hernando de Luque es importante porque él es el que va a solicitar los permisos a la gobernación para el primer y segundo viaje. Ahora, debemos también tomar en cuenta cuántos viajes hicieron ellos. A ver, Pizarro y sus hombres, ¿cuántos viajes hicieron al Imperio Incaico? Ahora sí no te puedes equivocar. Muy bien por ahí, Ramos. 3, excelente. Muy bien, Eva. Muy bien, muy bien. Excelente, son 3. Cada viaje tiene un nombre. Viaje de exploración, el primero, que se va a explorar territorios al sur de Panamá, el puerto, por ejemplo, o la isla, ¿no?, de las Perlas, el puerto de las Piñas, el puerto del Hambre, el pueblo de las Piedras, donde Pizarro recibe un ataque y él sigue avanzando hacia el sur, mientras Almagro, que desembarcó también después de un tiempo en ese lugar, termina enfrentando a los nativos. En ese enfrentamiento pierde un ojo, llamándole a partir de ese momento el Tuerto. Y luego, ¿qué hizo? Volvió al pueblo y lo quemó en venganza. Por eso es que el pueblo de las piedras se llamaba pueblo quemado. Ahí está. Tenemos ahora el segundo viaje. Estamos en 1526. El llamado viaje de confirmación. Confirmación, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a confirmar? La existencia del imperio incaico. ¿Quiénes van a confirmar esta existencia? 3 indios tayanes que fueron capturados en Tumbes, mientras Bartolomé Ruiz, el gran piloto, navegaba por las aguas del Pacífico. Sus nombres serían, porque fueron bautizados con los nombres de Felipillo, Fernandillo, Francisquillo. Te vayas a olvidar de eso. Y ahora, aquí hay algo muy notable, muy notable. Recuerden que en este segundo viaje nuevamente les va mal a los españoles y tienen que enviar nuevamente a Almagro de regreso a Panamá. Almagro no quería ir con las manos vacías, solicitando nuevamente el apoyo del gobernador de Panamá, así que le pide a los soldados que cada uno deje un objeto valioso. Uno de estos soldados, llamado Juan Sarabia, deja un ovillo de lana donde había ocultado una pequeña copla, un pequeño poema, ¿no? No te vayas a olvidar de esto. Ahora, recuerda, aquí hay algo muy, 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 muy importante. Se produce el llamado incidente de los 13 de gallo. Sí, recuerda, porque el nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, se da cuenta de la copla, le decía, recuerden, pues sépalo bien, señor gobernador, que allá el alrededor y aquí queda el carnicero. Era una denuncia, ¿no? Contra Almagro, contra Pizarro, que él había engañado a las personas, les había prometido que van a encontrar riquezas y al final los había llevado a la muerte, ya sea por hambre o enfrentando a los nativos en estos viajes. Al final, lo que hace el gobernador Pedro de los Ríos es detener a Almagro y enviar a Juan de Tafur, ¿no?, una especie de comisario, un capitán, para detener los viajes de Pizarro. Al final se produce el incidente del gallo. Ustedes deben recordar ese incidente. Aquí está en la imagen, ¿te acuerdas? Elijad ustedes, compañeros, como buenos castellanos, decía Pizarro, si seguir conmigo hacia el sur a ser rico o regresar al norte, a Panamá, a morir como pobre. Bueno, 13 españoles continuaron el proyecto, ¿no?, cruzaron la línea después de Pizarro, manifestando así su compromiso de seguir con este proyecto. Bueno, ellos al final fueron dejados por Tafur en la isla de Gorgona, y bueno, fue el piloto Bartolomé Ruiz que después de casi 6 meses llega, los encuentra, y bueno, Pizarro dice, sigue explorando hacia el sur. Recuerden, ¿hasta dónde van a llegar? Van a llegar hasta la desembocadura de los ríos Santa. Y cuando ellos atraviesan la zona de Tumbes, Pizarro de lejos al cacique Quimasa, que sería su futuro aliado, no te olvides, es el jefe de los Tayanes de Tumbes, un pueblo que había sido sometido por los incas. Ahora, ellos están seguros de que existe un imperio rico en metales preciosos, en oro y plata, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? Ya no tienen el permiso del gobernador de Panamá. ¿Qué tienen que hacer entonces? Solicitar el permiso al propio rey de España. Así que deciden, en ese caso, deciden viajar a España. Es Pizarro quien va a dirigir toda esta expedición, no te olvides. Y bueno, mira, aquí hay un hecho en particular. Mira, por aquí. Se firmó este documento. La capitulación de Toledo.
¿Qué es eso de capitulación de Toledo? No te olvides, este es un documento que va a ser firmado entre Pizarro y Carlos I, bueno, la esposa de Carlos I en representación de él. Este Carlos I, y quiero que te acuerdes, es Carlos V. Tú en Historia Universal lo conoces a él en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico, como Carlos V. Es el mismo personaje. Profe, ¿y no estaba en España? No, estaba en el CIR, estaba en Alemania, en el Imperio Alemán. ¿Qué es lo que hacía? Combatía, defendía la iglesia y ayudaba a combatir a los llamados protestantes. No sé si ustedes se acuerdan de Martín Lutero, por ejemplo, las 95 tesis, ¿no? Entonces él no se encontraba en España por ese momento. Entonces, ¿qué se establece en la capitulación de Toledo? Es un reparto de beneficios y privilegios a los socios de forma obviamente desigual. Quien se vio más favorecido fue Pizarro, recibió cargos como capitán general, gobernador, adelantado y alguacil, con un sueldo superior obviamente al de sus socios. Almagro recibió el cargo de alcalde de Tumbes y el título de hidalgo, mientras Luque recibió el cargo de obispo de Tumbes. Al final este último no disfrutó de su cargo, ya que muere antes de llegar a establecerse en Tumbes. Y bueno, recuerden que los 13 del Gallo, esos 13 que habían apoyado, también reciben una condecoración. Fueron denominados como los caballeros de la capa y espuela dorada. El piloto Bartolomé Ruiz es piloto mayor y el encargado de manejar los cañones, Pedro de Candia, le llamaron el artillero mayor. Esos son los títulos en general que se recibe en la capitulación de Toledo, además del permiso para llevar a cabo un viaje más, el viaje de invasión. Entonces ya tienen la autorización de parte del rey de España y van a terminar llevando a cabo el tercer y último viaje, llamado viaje de invasión. Aquí está, no te vayas a olvidar. En este viaje parten de Panamá, llegan a la bahía de San Mateo, Colombia, avanzan sobre lo que es Quito. Cuando van cruzando Colombia, cuando van cruzando Quito, van ganando nuevos aliados, los Cañaris, los Tumpis, pueblos que odiaban a los incas, porque los habían sometido. Y cuando llegan a Piura, bueno, cuando llegan a Tumbes, porque llegan primero a Tumbes, el cacique Chilimasa del pueblo de los Tayanes les termina dando noticias muy importantes. El inca Huayna Cápac ha muerto de una enfermedad extraña. Sus hijos han iniciado una lucha por el trono, Huáscar y Atahualpa. Les está hablando de la guerra civil. Cuando avanzan sobre Piura, en Piura, por ejemplo, Pizarro funda la primera ciudad, San Miguel de Sangarará o San Miguel de Piura. No te vayas a olvidar. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, que es en Piura donde el cacique Maizavilca le termina dando información de que la guerra civil ha terminado, que Atahualpa ha vencido, Huáscar está prisionero. Bueno, y al final los españoles se dirigen ahora a Cajamarca, lugar donde se va a producir la captura del Inca, pues. Recuerden que previo a la captura hay algo que se llamó requerimiento. Vamos, la última pregunta de hoy. Bueno, la penúltima pregunta de hoy, chicos. Requerimiento, ¿qué cosa es? ¿Qué es el requerimiento? Vamos, lúcete. ¿A qué se llama el requerimiento? Uy, 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 ya no hay energías, creo ya. A ver. No, eso sería el rescate. El requerimiento, ¿qué viene a ser? Antes de que lo capturen, un sacerdote llamado Fray Vicente de Valverde se acerca con un texto y con un intérprete, un traductor, y le dice, quiero que te sometas a Atahualpa pacíficamente. Dejes tus falsos ídolos, tus falsas creencias y aceptes a Dios, así como aceptes ser sometido por la corona española, cuyo rey es Carlos I. Es una solicitud para que se rinda Atahualpa pacíficamente. Al final Atahualpa avienta el libro, ¿no?, que tenía contenido religioso al suelo, no quiere, no entiende, no le encuentra utilidad al objeto, bueno, y simplemente lo avienta. Valverde da la orden de ataque y bueno, empieza la carnicería española. La nobleza incaica que había ingresado con Atahualpa a Cajamarca fueron eliminados. Atahualpa fue capturado, acusado, recuerden, de varios delitos que él no había cometido, ¿no?, según sus costumbres andinas, pero que los españoles aseguraban que él había cometido, como fratricidio, haber matado a su hermano, endogamia, por ejemplo, o incesto,
o el de poligamia, de tener varias mujeres, te olvides. En conclusión, Atahualpa fue denominado hereje y a los herejes se los quema en la hoguera. Al final, Atahualpa acepta bautizarse a cambio de cambiar este delito, esta pena, esta sentencia. Y bueno, es así como en 1533, en el mes de julio, termina Atahualpa siendo ejecutado bajo la pena del estrangulamiento o el garrote, no te vayas a olvidar. Y es así como, bueno, no termina todavía el proceso de invasión al imperio de los incas porque todavía no hay ninguna lucha de los indígenas contra estos invasores. Pero mientras ellos, después de estar en Cajamarca, quieren avanzar hacia el Cusco, ahí va a empezar un movimiento de resistencia, primero militar y luego ideológico en contra de los invasores españoles. Eso es lo que nosotros llamaremos después como la resistencia andina. Tema de la siguiente. Hasta aquí nos quedamos, chicos. Espero que haya sido de provecho, hayas podido recordar sobre todo, ¿no? Varios puntos que hemos visto. Y bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan tal vez, ¿no? Antes de pasar a retirarnos. A ver, ninguna. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos en clase.